Vamos entonces con el tema de hoy. El tema de hoy se titula Ley de Ohm. Quiero que presten especial atención al tema de hoy en virtud de que hay bastante variedad de ejercicios y debemos tener claro los conceptos de los cuales les voy a hablar. Si hay alguna duda o algo no se entiende, por favor pregunten, ¿ya? No se queden callados. Tenemos las indicaciones, ya las conocemos. Obviamente hacer el resumen en el cuaderno, hacer los ejercicios según las explicaciones y la práctica en Chatilo que va a estar disponible desde las 2 de la tarde de hoy hasta mañana a la medianoche. Oye, Daddy, ¿estás recién levantado? Te veo borroso. Te veo, te veo como si tuviera lagaña. Te ves borrosa tu cámara. No. ¿Sí fue? Oh, ya, ok, está bien. A ver, continuamos entonces. Mi amigo Otoniel, si es tan amable, me lee, por favor. Que le califica así a las conclusiones teóricas prácticas logradas por George Simon Ohm en la referente a la conductividad uniforme de la mayoría de resistores metalógicos a condiciones ordinarias. Se cumplen si tiene el siguiente circuito. Ya, voy a continuar yo entonces, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que nos estaba leyendo nuestro compañero? La ley de Ohm es un postulado o es el resultado de las investigaciones de un científico llamado George Simon Ohm, que obviamente estudiaba la conductividad de los resistores en condiciones ordinarias. Se tiene el siguiente circuito. ¿Qué estamos viendo acá? Esto es algo que vamos a ver con cierta frecuencia de aquí en adelante. Esto que vemos acá es una representación de lo que sería un circuito eléctrico. Normalmente, si nosotros recordamos a veces las prácticas en primaria, nos mandaban a hacer un circuito y nosotros tomábamos una bombilla, le conectábamos unos cables y a esos cables colocábamos una batería, ¿sí? Eventualmente también podíamos agregar allí un interruptor, un apagador para prender y apagar el bombillo y de esa manera construíamos un circuito. Una batería es como primaria, por favor, ya va, pidan la palabra, no me interrumpan cuando hablo, que después no se entiende, ¿sí? A ver, Álvaro, ¿qué querías decir? O sea, también tienen baterías naturales como la papa, ¿no? Sí, bueno, no es que son baterías, eso realmente sería un tema muy interesante, de repente les mando a hacer un experimento con eso. Eso más que O todo... sea, por todas sus vitaminas y también por todo No. lo que tiene. Ahí tienes una confusión. Las papas son papas, no son baterías. Pero existen ciertas condiciones bajo las cuales... Disculpe. Ajá, ¿quién me habla? Profesor, yo intenté hacer eso y no resultó. ¿Quién dice, Dacha? Ya. No tenía batería. A ver. Bueno, ya vamos a aclarar esa duda, pues. Antes de continuar, vamos a aclarar esa inquietud. Una papa es una papa, ¿ya? No es una batería, eso es una confusión. ¿Qué ocurre? Ciertos metales como por ejemplo el cobre, ¿ya? Y otros, por ejemplo, como el aluminio, en ciertas condiciones, cuando yo coloco estos dos metales en ciertos medios ácidos, se puede crear un pequeño voltaje. ¿Mm? Por ejemplo, una papa es un medio relativamente ácido que me va a ayudar a mí a que estos dos metales adquieran cargas distintas. Y si yo coloco un multímetro o un tester, me va a arrojar cierto voltaje, ¿sí? Pero no es porque la papa es una pila, no. Es la combinación de esos elementos. La papa conjuntamente con dos trozos de metal que se le van a llamar electrodos, y bajo esas condiciones, en algunas ocasiones es posible obtener o medir cierto voltaje en esos electrodos. ¿Bien? Ok.
Continuando con la explicación, estábamos diciendo que esto que tenemos acá es una representación de lo que sería un circuito. Y hablaba yo en ese momento de cuando colocábamos un bombillito, un foquito, con una batería, unos cables y un interruptor. Eso está representado acá. Aquí tenemos esto que es la resistencia, también se le llama o se le conoce con el nombre de carga, que podría representar, por ejemplo, el bombillo con el foco con el que yo armo mi circuito. Luego tendríamos acá este otro símbolo que me representa la pila o la batería, que es lo que me suministra el voltaje, ¿ya? Las líneas que veo yo acá uniendo estos símbolos serían los conductores o los cables. Y finalmente, una carga o resistencia conectado a cierto voltaje o batería va a hacer que circule una cierta cantidad de corriente o de intensidad de corriente. ¿Qué estamos viendo nosotros acá? Que la V me representa el voltaje, que la I me representa la intensidad de la corriente y que la R me representa la resistencia. Es importante que recordemos que el voltaje se mide en voltios, la intensidad se mide en amperios y la resistencia se mide en una unidad que se conoce con el nombre de ohm. Bien. El símbolo para cada uno de ellos ya lo tenemos. El voltaje lo representamos con la letra V, la intensidad con la letra A y la resistencia con esta letra griega que se llama omega. Bien. Ahora, este científico George Simon Ohm descubrió que la resistencia es directamente proporcional al voltaje que aplico e inversamente proporcional a la corriente. Dicho de otra forma y de manera práctica, la ley de Ohm me dice que el voltaje va a ser igual a multiplicar la corriente por la resistencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profesor. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende lo que estoy colocando acá? Sí, profesor. Ya, muy bien. Voy a continuar entonces. Nosotros, de aquí en adelante, vamos a utilizar este triángulo que acaba de aparecer. A este triángulo lo conocemos con el nombre de triángulo mágico. ¿Por qué es mágico? Es mágico porque me permite calcular de manera rápida cada uno de los elementos que acabamos de mencionar aparecen en un circuito. El voltaje. Es este proceso? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se usa el triángulo? Por ejemplo, si quiero el voltaje, Y tapo por la letra hacerle... V, Tenemos la intensidad por la resistencia. me da como resultado intensidad por resistencia. Muy bien. Si quiero la intensidad, tapo la letra I y ¿qué me queda? La diferencia Voltaje sobre resistencia. el voltaje entre... Entre la resistencia o dividido entre la resistencia. Y si quiero la resistencia, ¿qué debo hacer entonces? la diferencia entre la intensidad. La división del voltaje entre la intensidad de la corriente. Muy bien. Entonces ya tenemos una idea de cómo se utiliza este triángulo. Bien. Para estudiar la ley de Ohm tenemos que hablar acerca de lo que son las resistencias y de cómo se pueden conectar. Básicamente existen dos maneras de conectar resistencia. La primera forma es la resistencia en serie. ¿Qué significa una conexión de resistencias en serie? Una conexión donde la corriente solo tiene un camino para circular. Si observamos el dibujo, y yo voy a colocar ahora una flechita, observaremos que esta flechita debe atravesar necesariamente todas y cada una de esas resistencias para poder ir desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? No hay otro camino. Dicho de otra forma, una conexión en serie es cuando yo conecto una resistencia a continuación de la otra. Estamos mirando, ¿verdad? Una resistencia a continuación de la otra. Y en estos puntos rojos estoy colocando el punto donde se conectarían. ¿Bien? Esos extremos se conocen también como terminales, ¿ya? También se le llama así, conexiones o terminales.
Bien. Entonces, en un circuito en serie, importante esto que lo tengamos presente, que no se nos olvide, la resistencia equivalente en un circuito en serie siempre, léase bien, siempre en un circuito en serie, la resistencia combinada va a ser mayor que cualquiera de las resistencias que lo conformen. ¿Eso qué significa? Que yo puedo sustituir todas estas tres resistencias por una sola. ¿Y cómo se hace eso, profesor? Bueno, aquí lo tenemos. La resistencia equivalente es la suma de los valores de esas resistencias. Si tengo tres resistencias, ¿cuántas resistencias voy a sumar? Tres resistencias. Si tengo 7 resistencias, ¿cuántas resistencias voy a sumar? 7 resistencias. Y el resultado me permite cambiar todas estas, que son 3, las voy a poder cambiar por una sola resistencia. Bien, a esa resistencia la vamos a llamar equivalente. Bien, ¿por qué la vamos a calcular? Porque eso me va a permitir a mí estudiar cómo se comporta la corriente en ese circuito. Otra condición que se cumple en un circuito en serie es que la corriente que circula por la resistencia número 1 es la misma corriente que circula por la resistencia número 2 y es la misma corriente que circula por la resistencia número 3. A ver, voy a hacer un ejemplo para que entendamos esto. ¿Ustedes han usado alguna vez el metro de Lima? Yo sí, profesor. ¿Sí? Yo sí. A Yo ver, también. muy bien. A ver, menciónenme 3 estaciones del metro de Lima. ¿Se saben? Miguel Grau. Miguel Grau. Ajá, Miguel Grau, aquí lo voy a poner, Miguel Grau. ¿Qué otra? Otra estación. Jorge Chávez. Ajá, Jorge Chávez, muy bien. Otra estación, una más. Otra estación. Angamos. Angamos. Ok, aquí lo vamos a poner. Ahí está. Perfecto. A ver, imaginemos por un momento que esto me representa el metro de Lima, ¿ya? El metro de Lima está representado aquí. Tenemos una estación Miguel Grau, otra que se llama Jorge Chávez y la otra que se llama Angamos, ¿me dijiste? ¿Angamos se dice así? ¿Sí? Ajá, Sí, bien. sí, profesor. Si lo digo mal me corrigen, ¿eh? Ok, bien. Entonces, pregunta. Si en Miguel Grau se montan 50 pasajeros, ¿cuántos pasajeros van a llegar a la Jorge Chávez? 50. 50, ¿verdad? Porque si no hay otra 50. estación, tienen que llegar 50. Ajá. Si no se baja nadie en Jorge Chávez, ¿cuántos van a llegar a Angamos? 50. 50. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Los pasajeros son los electrones. Y esta corriente es el metro de Lima. Si por aquí pasan 5 amperios, en la resistencia número 1 pasan 5 amperios, ¿cuántos amperios pasarán en la siguiente resistencia? 5. 5 también. ¿Por qué? Porque no hay otro sitio por donde circular. Todos van a pasar por aquí también. ¿Y cuántos amperios pasarán por la resistencia 3? Otros, los mismos, 5 amperios. ¿Se entiende lo que he dicho? ¿Se entiende la comparación? Bien. Sí, profesor. Entonces, ajá, muy bien. La otra. Esto que está acá me dice que el voltaje total, es decir, el voltaje que suministra la batería, será igual al voltaje 1, es decir, el voltaje aquí, más el voltaje 2, es decir, el voltaje aquí, y el voltaje 3, es decir, el voltaje. Esto del voltaje, por favor, se oye un micrófono ahí abierto, se oye ruido. Ajá. Esto del voltaje es como cuando usted compra el tiquete para montarse en el metro. A ver, pregunto. Yo tengo 20 soles, ¿ya? Tengo 20 soles. Y yo debo pagar 5 soles en mi primera estación, 10 soles en mi otra estación y otros 5 soles en mi última estación. ¿Cuántos soles gasté en las 3 estaciones? 15. No. 20. 20 soles. Fíjense, de los 20 que tenía en total, todo lo voy a pagar en cada una de las estaciones.
Con el voltaje que me suministra esta batería pasa algo parecido. Si tengo 3 resistencias, este voltaje se va a repartir en cada una. No significa que van a ser una repartición exacta. Van a ser valores distintos. Pero cuando yo sume el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, sí o sí me tiene que dar el voltaje de la batería o de la pila que estoy utilizando. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, calcula la intensidad de la corriente en el circuito. Entonces, fíjense, ¿de cuánto es mi batería? ¿Cuánto vale mi batería? 40. ¿40 qué? 40. ¿40 qué? 40. ¿40 soles? ¿40 chanchos? 40 voltajes. Voltios. 40 voltios. Bien, 40 voltios. ¿Cuántas cargas o resistencias tengo? 2. 26. ¿Cuánto vale la primera? 2, ¿Cuánto vale la segunda? 6, 6. Muy bien. Pregunto, ¿esto está en serie o está en paralelo? ¿Está en serie este circuito? sí, Sí, está en serie. ¿Por qué? Porque la corriente pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. No hay otro camino para recorrer este circuito. Lo están viendo, ¿no? Solo hay un camino para circular. Entonces, me han dicho que la resistencia equivalente se calcula sumando las resistencias. Si yo sumo estas dos resistencias, ¿cuánto es la resistencia equivalente? 8, 8 qué? 8 chanchos. 8 8 ohms. 8 ohms. Muy bien. 8 ohms. Perfecto. Entonces, fíjense. Aquí tenemos que la resistencia equivalente es de 8 ohmios. Y yo puedo ahora calcular cuánto vale mi corriente. ¿Cómo calculo eso? Tacho la I y ¿qué me queda? Que la corriente es el voltaje. Voltaje sobre sobre la resistencia. Muy resistencia. bien. ¿Cuánto es ese voltaje? 40, 40. 40. Muy bien. 40. A ver, voy a escribir aquí. 40 sobre 8. 40 sobre 8. 8 es la resistencia. O 40 sobre 8. Sobre 8. 8, que es la resistencia equivalente, y eso me va a dar ¿cuántos? 5, 5, cinco. 5. 5. ¿5 qué? ¿5 juanes? ¿5 soles? No. Amperios. Amperios. 5 Ah. amperios. Muy bien. 5 amperios. Perfecto. Entonces, ya hemos calculado la corriente que circula por este circuito. Ya sabemos que esa corriente vale 5 amperios. Recordemos, igual que en el metro de Lima, esos 5 amperios pasan por aquí y completitos también pasan por acá. ¿Se entiende? Son los mismos 5 amperios. Entonces, esos 5 amperios me sirven para calcular el voltaje 1 y me sirven para calcular el voltaje 2. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Dice, aplicamos de nuevo la ley de Ohm para cada resistencia y vamos a calcular el voltaje. Si quiero calcular el voltaje, ¿qué letra debo tachar? La letra V, ¿sí o no? Tachamos la letra V. ¿Y qué me queda? ¿Qué debo hacer ahora para responder el voltaje? Multiplicar la corriente, que ¿cuánto vale la corriente ahorita? 5, Por la resistencia. Amperios. La resistencia 1 en este caso, ¿que cuánto vale? 2, Ohmios. Muy bien. 2. Ahí lo tenemos. La intensidad, Sale observemos por favor, la intensidad vale 5 amperios. Por la resistencia que vale 2 ohmios. ¿Cuánto me da esto? 5 por 2. 10 ¿10 qué? voltios. 10 voltios. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con, ya hicimos con la resistencia de 2 ohmios, hallamos el primer voltaje. Ahora vamos con la resistencia de 6 ohmios para hallar el segundo voltaje. Multiplicamos nuevamente a través la corriente, que son 5 amperios,
por la resistencia, que son 6 ohmios. ¿Cuánto me da eso? 30 voltios. 30 voltios. 30 voltios. Muy bien. Ahora, voy a hacer una pregunta. Fíjense. Dijimos que los voltajes es como cuando yo compro el tiquete para cada estación. ¿Cuánto me dieron para gastar? 40. 40 voltios. ¿Cuánto me debo de gastar? ¿Cuánto me debo de gastar? 40. 40. Pregunto, 30 más 10, ¿cuánto me da? 40 voltios. 40. Entonces, muy bien. El voltaje, fíjense, el voltaje que me dieron para gastar es la suma del voltaje 1 que vale 10 más el voltaje 2 que vale 30. De esa manera yo sé que mi ejercicio está bueno, porque el voltaje que me dieron para gastar fue de 40 voltios y la suma de los dos voltajes más pequeños que calculé me da 40 voltios también. Quiere decir que mi ejercicio está bien resuelto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Todo No, se profesor. entendió? ¿Seguro? Sí, profesor. A ver, déjenme ver las caras, a ver si ven cara de que entendieron o cara de que no entendieron. A ver. A ver, cambiarme el nombre aquí, tengo un problema de identidad ya aquí. A ver. Ajá. A ver. Listo, ya lo arreglé. Ajá. Bien, entonces. Ok, si quieren tomen nota para pasar a la siguiente parte de la clase. ¿Quieren hacer algún apunte? Aprovechen ahora para yo pasar luego a la parte siguiente. Si no entienden algo, no dejen de preguntar. Otoniel y Kiara, no veo sus cámaras. Profe, ¿es cierto que la electricidad siempre va a buscar el camino más corto? Eso es correcto. Aunque lo correcto no es un camino corto, es un camino con menor resistencia. Pero si es corto el camino, igual va a ir por ese camino, ¿no? No necesariamente. Te voy a colocar un ejemplo. ¿La corriente circula a través del plástico? No, eso No. No importa qué tan solamente- chiquito, no importa qué No. tan pequeño sea el pedazo de plástico, la corriente no va a pasar. No, Pero solamente... si yo tomo un alambre de cobre, Sí, tomo un alambre de cobre, es que el metal es un buen conductor de electricidad. El metal es un buen el cobre conductor de sí. electricidad. Y no importa si es largo o chiquitito, lo interesante es que permite el paso de la corriente. ¿Ya? Por ejemplo, una persona agarra el cable de abajo y después agarra un cable que está arriba, Ajá. va a pasar la electricidad por su cuerpo, ¿no? Puede pasar, sí puede pasar. Puede ser, sobre todo si tienes las manos mojadas. ¿Por qué? Porque el agua también es un conductor. Porque el agua también es un buen conductor de electricidad. Ujú. ¿Por qué creen que te electrocutas cuando te pica una anguila Y eléctrica? profe, ¿nos podría decir cómo podríamos salvarnos de un rayo? Para salvarte de un rayo, Ajá. Para salvarte De de un repente rayo cae no cerca, tienes que al estar en lado un tuyo. alto. bueno, en realidad para salvarse de un rayo, lo primero que deberías hacer es no estar en la calle cuando está lloviendo. O cuando acá en Sí, relámpago. por ejemplo, pero empezó sin querer, o sea, estás muy lejos Bueno, y ya no puedes lo volver. primero que debes hacer es estar lejos de árboles y de construcciones metálicas muy altas, porque eso atrae los rayos. Porque esos son como conductores de electricidad. Ujú. Porque entre más alto y entonces más probabilidad hay de que le caiga un rayo a esta cosa. Así es. Un ejemplo de que estás caminando, accidentalmente te quedas quieto y al lado viene un árbol. El rayo cae en el árbol, pero no se despedaza. ¿Cómo se salvaría de esa situación? ¿Cómo te salvaría de esa situación? O sea, estás como a unos 2 metros del árbol que fue caído por un rayo. Ujú. Menos, primero que nada deberías tener unos zapatos aislantes, unos zapatos con goma. Si andas Para con el pie salir descalzo, corriendo. por ejemplo, te puede ser peor. ¿Ya? Otra Sí, pero se forma, puede aún meterse bien. dentro de un vehículo también sirve. Y tienes que tratar de evitar tus aparatos tecnológicos. Te puedes meter dentro de un Bayash y no te va a llegar no te va a pasar nada si es que cae el rayo sobre ti. ¿Por qué? Porque el Bayash está montado sobre goma, sobre llantas, ¿sí o no? Y las llantas Sí. son de un material que no es conductor. Entonces la corriente circularía por el exterior del Bayash, pero no llegaría a hacerte daño. Pero el Bayer tiene partes metálicas, profesor. Por ejemplo, si tocas Es la parte cierto. metálica... Pero no te debe pasaría ser- nada, no circula porque no hay conductividad a tierra, ¿ya?
queda aislado de alguna manera allí. Ok, entonces vamos ahora con la resistencia en paralelo, ¿ya? Este es el otro tipo de circuito con el que vamos a trabajar. Quiero que presten atención, por favor, a lo que voy a decir, ¿sí? Bien, cuando hablamos de circuitos en paralelo, lo primero que vamos a observar es que la corriente tiene más de un camino para circular. Observen, por favor. Si yo quiero ir desde el punto A hasta el punto B, tengo más de un camino para circular. Puedo ir por el camino 1, por el camino 2 o por el camino 3. Otra cosa, cuando hablamos de un circuito en paralelo, los terminales de las resistencias o las cargas se conectan juntos, se unen. No están uno a continuación del otro, sino que están unidos, como pueden observar acá y como pueden observar acá. Están todos juntos, coinciden acá en un mismo punto, haciendo que todos tengan el mismo terminal, el mismo extremo de resistencia o de carga en este caso. Otra cosa que debemos tomar en cuenta en un circuito en paralelo es que la resistencia equivalente, es decir, yo puedo cambiar todo esto por una sola resistencia. Esa resistencia equivalente siempre será menor que cualquiera de las resistencias que lo conforman. Siempre será un valor menor. Entonces, la corriente total, observen bien. Si yo tengo acá, por ejemplo, estoy aquí paradito en el puente, en la entrada del puente Corpac. Y tengo 3 calles que yo puedo tomar. Puedo seguir por la Cooperativa Naranjillo, puedo cruzar el puente o me puedo devolver. ¿Ya? Si yo voy aquí caminando con 100 personas más y llegamos a este punto, pregunto, ¿todas deberíamos pasar por un mismo camino? No. No. Alguna van a pasar por el más corto. Correcto. Algunos van a ir a la cooperativa, otros van a ir cruzando el puente y otros puede ser que se regresen. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa esta explicación? Que la corriente en un circuito en paralelo se distribuye, se reparte, ¿ya? Se va a repartir. No necesariamente en cantidades iguales, pero sí se va a repartir. ¿Qué es lo interesante? Que si por aquí entraron 5 amperios, por ejemplo, 5 amperios, por aquí pueden pasar 2, por aquí pueden pasar 1 y por aquí pueden pasar otros 2. ¿Cuántos amperios voy a tener yo aquí a la salida? 5 amperios. 5 amperios. 5 amperios. Muy bien, los mismos 5 amperios. ¿Por qué? Porque entraron a esta encrucijada, se reparte la corriente y luego aquí se vuelve a juntar. ¿Ya? Y son los mismos amperios. No hay ni más, ni puede haber Ni menos. Bien. Otra cosa es que el voltaje que va a tener cada resistencia va a ser el mismo voltaje que me suministra la pila o batería. Y finalmente, quiero que presten atención acá. La resistencia equivalente no es una suma directa. Se hace la suma de los inversos, es decir, una suma de fracciones. Si observamos acá, la resistencia equivalente 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Recién cuando yo resuelvo esta suma, le voy a dar la vuelta a este señor, dándole la vuelta tanto al resultado como a esta otra fracción. De eso lo vamos a ver en los ejemplos, ¿sí? Por ahora vamos a concentrarnos cuando tenemos solo 2 resistencias en paralelo. Observen, por favor, aquí llega una corriente total y se reparte, ¿sí o no? Hay una cantidad de corriente que pasa por aquí y otra cantidad de corriente que pasa por acá. En estas 2 resistencias, su resistencia equivalente o su resistencia total, la vamos a calcular con esta fórmula que es más directa.
multiplico en la parte de arriba y sumo en la parte de abajo los valores de cada resistencia. Y ya vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense. Tenemos el circuito con una batería de 12 voltios y tiene dos resistencias, una de 15 y otra de 20 ohmios en paralelo. ¿Ya? Usando la ley de Ohm, vamos a analizar el circuito. Lo primero que vamos a hacer es sustituir estas dos señoras por una sola. ¿Ya? Que se va a llamar resistencia total o resistencia equivalente. Aplicando la fórmula, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 15 por 20 y lo voy a dividir entre 15 más 20. 15 por 20 me da 300, 15 más 20 me da 35. Esa división me da como resultado 8,57 ohmios. ¿Se entiende lo que estamos haciendo hasta ahora? Sí, profesor. Muy Sí, bien, profesor. perfecto. Sí, estoy entendiendo, 8,57 profesor. ohmios. Muy bien, qué bueno. Entonces, ya tenemos acá el valor de la resistencia equivalente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular las corrientes. Fíjense, hemos dicho que este voltaje es el mismo aquí para esta resistencia y es el mismo aquí para esta resistencia. Entonces, el voltaje, la corriente, perdón, en la resistencia número 1, esta que está aquí de 15 ohmios, yo la voy a calculando aquí con mi triángulo mágico, tapo la I y ¿qué me queda? Voltaje sobre resistencia, Muy voltaje bien. sobre resistencia. El voltaje de 12 entre la resistencia de 15. ¿Cuánto me dio? 0,8 amperios. Muy bien. Amperios. Ahora voy con la otra corriente. Con la otra corriente, igual manera, tengo acá el voltaje de 12 entre la resistencia, que ahora no es 15. ¿Cuánto vale ahora? 20. 20. Y, Muy bien. y el resultado son El 0,6. resultado es 0,6. Entonces, ¿qué ocurre acá? La corriente total, observen el dibujo, habíamos hablado al principio. Si por aquí entran 8,57, ¿cuánto van a salir de allí? ¿Cuánto salen por acá? 8,57. 8,57 o 8,6 para redondearlo. Pregunto, ¿cuánto vale la suma de la corriente 1 más la corriente 2? ¿Cuánto me da esta suma? 0,14 amperios. No. 0,. A ver, Ah, no. ¿sí? ¿Dijeron 0 cuánto? No es 0, ¿cuánto es? 14 amperios. No, 14 no. 1,4. 1,4. 1,4 Muy bien. amperios. Entonces, la corriente total es la intensidad 1 más la intensidad 2. Es Esta suma 1,4. es 1,4 1,4 amperios. amperios. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio, ¿ya? A ver, ¿qué me pasaba aquí? Entonces, esto que está acá son los ejemplos que vamos a trabajar para la práctica, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar para la práctica. Ya esto creo que está respondido en el PDF, se lo voy a pasar justo ahora, ¿ya? Para que tengan para practicar. Recuerden que la práctica va a estar disponible desde las 2 de la tarde de hoy hasta mañana a la medianoche. ¿Sí? Sí, profesor. Voy a colocar esto, como les he dicho, en el PDF. Lo voy a subir ahora porque no lo había subido, ¿ya? De todas formas, también voy a subir el video, lo voy a subir lo antes posible, ¿sí? Al cerrar acá, Profesor, lo voy a... ¿cuántas preguntas son del...? Son 3 preguntas, igual que siempre. Una de teoría y 2 ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y el último para relacionar. Puede ser para relacionar, puede ser para verdadero o falso. Eso va a depender de la pregunta. ¿Ya? ¿Listo? Uy, mi amigo George nos va a tragar todo. Tiene un sueño ahí, casi que me traga por la pantalla. Bien, entonces quedamos así, mis hijos. Cuídense mucho, pórtense bien. Chao, profe. En una más o menos una hora y media estoy subiendo el video. ¿Ok? Voy a trabajarlo lo más rápido que pueda si me deja la compu. Chao, Kiara. Kiara es una actriz de Hollywood repartiendo. Chao, nos vemos. Chao, profesor. Esté bien, saludos en casa. Chao, profesor. Chao.